Hola, somos de la asignatura Bases Neurobio de la Conducta y vamos a hablar sobre los trastornos del desarrollo neuronal, como el autismo y el síndrome de Williams, que representan áreas claves en la investigación en neurociencia y psicología. Acompáñanos. Trastornos del desarrollo neural, como el autismo y el síndrome de Williams, representan áreas claves de investigación en neurociencia y psicología. El autismo, conocido también como trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno heterogéneo que abarca una amplia espectro de síntomas y grados de severidad, afectando la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Además, existen personas autistas eruditas, conocidas como sabios autistas, que poseen habilidades extraordinarias en áreas específicas como la memoria, el cálculo o las artes. La base neuronal del autista implica una compleja interacción de factores genéticos y ambientales que afectan el desarrollo y la cognitividad cerebral. Por otro lado, tenemos el síndrome de Williams, que es un trastorno genético caracterizado por una sociabilidad extrema y habilidades verbales inusualmente desarrolladas junto con discapacidades intelectuales y problemas de salud. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Este grupo está compuesto por Laura, Yasmeli Marinet, Darío Rosario y Yamilka Sánchez, quienes hablan. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre los trastornos del desarrollo neuronal, dentro de los cuales se encuentra el autismo y el síndrome de Williams. Antes de hablar sobre el autismo y síndrome de Williams, cabe destacar que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con base neurológica, que puede afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjunto de información. Estos consisten en alteraciones en la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Dicho esto, el autismo es un trastorno complejo del desarrollo neuronal, que por lo general ocurre en aproximadamente 4 de cada 10.000 individuos. Suele manifestarse antes de los 3 años de edad y después cambia poco. El diagnóstico de autismo se basa en 3 síntomas esenciales. Número 1, está la reducida capacidad de interpretar las emociones e interacciones de los demás. Número 2, disminuida habilidad de interacción social y comunicación. Y número 3, la preocupación por un solo tema o actividad. Aunque esta triada de síntomas define el trastorno, otros signos se asocian por lo general, pero no en todos los casos. Por ejemplo, aproximadamente el 75% de quienes padecen autismo son varones. Un 75% sufre retraso mental y un 35% sufre epilepsia. A la mayoría de las personas con autismo les cuesta imitar los gestos de otras personas. El autismo es un trastorno difícil de tratar. La terapia comportamental intensiva puede mejorar las vidas de algunos individuos, pero rara vez es posible que una persona con autismo sea independiente. Incluso si presentas uno de los pocos casos en los que la inteligencia es razonablemente normal. Ahora los dejo con las demás compañeras, quienes estarán abundando un poco más sobre el tema. El autismo es de hecho un trastorno heterogéneo, lo cual significa que presenta una amplia variedad de manifestaciones clínicas y síntomas, y pueden afectar a las personas de diferentes maneras. En el autismo, algunas funciones están seriamente dañadas, mientras que en otras son normales o incluso superiores. Pese a la heterogeneidad del autismo, existen ciertos patrones comunes. Por ejemplo, la mayoría de los individuos con autismo, incluso los que tienen grave retraso mental, presentan las siguientes capacidades: capacidad de memorizar, capacidad musical, capacidad artística y habilidad para completar rompecabezas. Lamentablemente, no todos los pacientes con autismo manifiestan el mismo modelo de alteraciones y capacidades separadas, lo que implica enormemente el estudio de este trastorno. Esto sugiere que el autismo no tiene una sola causa y que es mejor considerarlo como un grupo de trastornos relacionados. Mi nombre es Yasmeli Marine, estudiante de Psicología Clínica, y en este momento voy a compartir con ustedes un tema fascinante y a la vez complejo: los eruditos autistas, o mejor conocidos como autistas sabios. Son personas que pertenecen al espectro autista y mantienen las dificultades características de estas personas.
No obstante, también tienen habilidades excepcionales en diversas áreas, como cuáles la memoria. Tienen una habilidad, o mejor conocida como memoria fotográfica, que es la capacidad para almacenar a detalle y con alta precisión las cosas que suelen ver a su alrededor. Otra característica que pueden tener son las habilidades en los cálculos, habilidades matemáticas, la capacidad para hacer cálculos complejos sin ningún esfuerzo. También están las capacidades en las artes como la música. Estas personas que tienen esta característica pueden no haber recibido una educación formal y aún así elaborar piezas detalladas o tocar un instrumento de manera excepcional. Naveguemos un poco en lo que son las características neuropsicológicas de estas personas. Vamos a hablar acerca de la estructura cerebral, específicamente de la conectividad neuronal, y es que estudios han demostrado que los eruditos autistas poseen o tienen diferencias en la conectividad neuronal, principalmente en áreas de la atención, la memoria y el procesamiento sensorial. Estas diferencias pueden incluir una mayor densidad en conexiones locales en ciertas regiones del cerebro. Otra característica que pueden poseer, según estudios, es el cerebro hipertrofiado. Pues algunos estudios sugieren que estas personas suelen tener diversas áreas específicas del cerebro desarrolladas más de lo normal. Por ejemplo, el hipocampo, que es crucial para la memoria, puede estar particularmente desarrollado en estas personas. También, y acerca del procesamiento sensorial y perceptual, estas personas suelen tener la característica de ser hiperceptivos, es decir, muestran una sensibilidad extrema en estímulos sensoriales, lo que puede traducirse como una capacidad para recordar detalles que pasan desapercibidos normalmente por personas como tú y yo, neurotípicas. En estos casos, se recomiendan ciertas intervenciones neuropsicológicas como las terapias cognitivos conductuales, que estas terapias pueden ayudar a abordar los desafíos emocionales y de comportamiento, proporcionando estrategias para manejar la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. También lo que es el entrenamiento en las habilidades sociales, es decir, programas diseñados para mejorar las habilidades de comunicación o de interacción social. Ya para concluir con este tema, los eruditos autistas nos recuerdan la diversidad del potencial humano y cómo el cerebro puede funcionar de una manera asombrosamente variada. Comprender y apoyar a estos individuos no solo enriquece sus vidas, sino que también nos ofrece una visión más amplia de la capacidad del ser humano. Al reconocer y celebrar sus talentos, podemos construir una sociedad más inclusiva y apreciativa de lo que es la diversidad. Espero que esta posición haya sido clara y de su agrado. Muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Darina Altagracia Rosario Santana. Yo le voy a estar hablando sobre la base neural del autismo. 2 líneas de investigación demuestran que los factores genéticos influyen en el desarrollo del autismo. En primer lugar, se ha encontrado que el autismo se hereda de la familia. Varios estudios han demostrado que hermanos de personas con autismo tienen un 5% de probabilidad de ser diagnosticados de este trastorno. Eso está bastante por encima de la tasa de la probabilidad que podría esperarse si el autismo estuviera causando únicamente por un solo gen dominante. El 25% de la probabilidad que sería esperar si se debería únicamente a un solo gen recesivo. En segundo lugar, varios estudios han señalado que el desarrollo del autismo está estrechamente relacionado en gemelos monocigóticos. Si un gemelo es diagnosticado de autismo y otro tiene un 60% de probabilidad de recibir el mismo diagnóstico. Aunque esta correlación demuestra que el autismo tiene una base genética también, indica que no es totalmente genético. Si lo fuera, la tasa de concordancia sería un 100% en individuos con genes idénticos. En conjunto, estas 2 líneas de investigación sugiere que el autismo está desencadenando por varios genes que interactúan con el ambiente. Dada la variabilidad de un paciente a otro, tanto los síntomas como la genética del autismo, no es sorprende que el daño cerebral asociado con el trastorno sea también variable. El daño de ser observado más frecuentemente en el cerebro y parte relacionado del encéfalo, pero generalmente tiende a estar extendido por el encéfalo. Teniendo en cuenta el patrón difuso y variable del daño cerebral relacionado con el autismo, está claro que cualquier línea de investigación que se centre en áreas del encéfalo no aportará respuesta definitivamente acerca del trastorno.
No obstante, la siguiente línea del experimento fue un prometedor comienzo. Según Stroland, sus colaboradores en 1994 descubrieron que una mujer embarazada que tomaba talidomida, la píldora contra las náuseas del embarazo, que causó una epidemia de anormalía congénita en el año 1960, aumentaba la gran medida de probabilidad de que un niño naciera con autismo, ya que la prescripción de talidomida estaba restringida a la primera semana de gestación. Esta relación sugiere que el autismo está producido por un error del desarrollo neural. Luego de hablar sobre el autismo, les hablaré un poco sobre el síndrome de Williams. El síndrome de Williams, al igual que el autismo, es un trastorno del desarrollo asociado con retraso mental y un patrón notoriamente desigual de capacidades y discapacidades. El síndrome de Williams se da aproximadamente 1 de cada 20.000 nacimientos. Por el contrario, a las personas con autismo, retraídas emocionalmente, insensibles y no comunicativas, las que padecen del síndrome de Williams son sociables, empáticas y comunicativas. Son sus capacidades lingüísticas lo que más ha llamado la atención, aunque manifiestan un retraso en el desarrollo del lenguaje y deficiencias del lenguaje en la vida adulta. Las notables capacidades de lenguaje de los niños con síndrome de Williams se ha comprobado asimismo mediante pruebas objetivas. Por ejemplo, cuando se le pidió que miraran una foto y contaran una historia sobre ella, los niños con síndrome de Williams, por lo general, desplegaban una animada narración. Al contar la historia, cambiaban el tono, el volumen, el ritmo y el vocabulario de su discurso para atraer la audiencia. Por desgracia, las habilidades verbales y sociales de estos niños llevan a menudo a los profesores a sobreestimar sus capacidades cognitivas y por eso no siempre reciben el apoyo académico suplementario que necesitan. Las personas con síndrome de Williams tienen otras facultades cognitivas, muchas de las cuales implican la música. Aunque la mayoría no puede aprender a leer música, algunos tienen un tono perfecto o casi perfecto y un extraordinario sentido del ritmo. Muchas retienen melodías durante años y algunas son músicos profesionales. El síndrome de Williams también se asocia con una serie de problemas de salud, entre los que se incluyen varios relacionados con el corazón. Irónicamente, el estudio de uno de estos trastornos en personas que no tenían el síndrome condujo a identificar un factor genético importante del síndrome. Se encontró que este trastorno cardíaco era resultado de una mutación en un gen de cromosoma 7 que controla la síntesis de elastina, una proteína que otorga elasticidad a muchos órganos y tejidos. En general, las personas con síndrome de Williams presentan un marco subdesarrollo de la corteza occipital y parietal, lo que podría explicar su deficiente capacidad espacial, una corteza frontal y temporal normales, lo que podría explicar que mantengan intacta su capacidad de lenguaje y anomalías en el sistema límbico, lo que también podría explicar su calidad simpática. Hasta aquí nuestra exposición, esperando que sea de agrado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ya para concluir esta valiosa exposición, vemos que el estudio del autismo y el síndrome de Williams no solo destaca la diversidad del desarrollo neural, sino que también resalta la necesidad de enfoques personalizados en el tratamiento y el apoyo. La comprensión de la base neural del autismo y de las habilidades únicas de los eruditos autistas abre nuevas vías para la investigación y la intervención. Asimismo, la investigación sobre el síndrome de Williams ofrece conocimientos valiosos sobre la relación entre la genética y el comportamiento. Continuar explorando estos trastornos permite mejorar
las estrategias de intervención y apoyo, promoviendo una mejor calidad de vida para las personas que se ven afectadas y una comprensión más profunda de la neurodiversidad en la población en general. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exposición. Hasta la próxima.